Buen día, bendiciones. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Como dice el pastor Eduardo, es hermoso estar presente, vernos juntos, ¿eh? Y bueno, si Dios quiere, pronto tendremos un encuentro, un retiro, ¿sí? Una jornada, que es lo que anhelamos compartir hace tanto tiempo, ¿eh? Y si quieren burbujas, llevamos y soplamos burbujas, ¿eh? Pero lo importante es que estemos juntos. Vamos a seguir con la serie expositiva de la carta de Pablo a los Efesios. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 4, del versículo 1 al 16. Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 16. Pero antes de leer, quiero hacer un breve repaso. Los primeros 3 capítulos, Pablo tiene una intensidad doctrinal muy fuerte sobre la iglesia de Éfeso, esa iglesia que fue y dio fruto verdaderamente de conversión, saliendo de la magia, del ocultismo, de la idolatría, del paganismo, y siendo la iglesia establecida allí en Éfeso. Y como dije en algunas de las exposiciones, se ve que los efesios alcanzaron cierto nivel de madurez espiritual, tal vez no como la iglesia de Corinto, que a pesar de que estaba enriquecida en dones y muchas cosas lindas que tenía esa iglesia, también Pablo le escribía a los de Corinto diciendo que eran niños, se comportaban como niños. Pero la iglesia de Éfeso pareciera ser que ha alcanzado un nivel de madurez en la cual Pablo pone como un principio diciendo no podemos hablarle como adultos, sino darle leche porque son niños. Acá vemos nosotros de que Pablo revela un tremendo misterio que estaba oculto y los primeros 3 capítulos va mostrando lo que Dios hizo o hace o planificó. En el capítulo 1, ¿se acuerdan? Hemos visto que todas nuestras bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Y desenrolla todas esas verdades en la expresión de nuestra salvación como escogidos antes de la fundación del mundo, amados, propiciados por la sangre de Jesucristo, sellados por el Espíritu Santo, y en verdad sobradamente y muchos motivos para decir que todas nuestras bendiciones están en Cristo Jesús. En el capítulo 2, Pablo pasa a relatar lo que es la conversión, de estar muertos en delitos y pecados y pasar a estar vivos, renacidos, resucitados, que Él nos dio vida y que no solo eso, sino que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. En todo esto va mostrando en forma ilustrativa que somos una iglesia, que somos un cuerpo, que somos un templo unidos al Señor Jesucristo. Y en el capítulo 3 hemos visto nosotros la revelación ya del misterio y también la encomendación de un ministerio. No solo revelar lo que estaba oculto, que es la iglesia formada entre judíos y gentiles como una nueva sociedad, como una nueva nación, como una nueva comunidad, sino que ahora también tenemos la tarea de llevar el Evangelio a las naciones, predicar el Evangelio y siendo incluso testigos a las fuerzas y esferas espirituales, tanto angelicales como demoníacas, de quién es la iglesia, el poder que opera en la iglesia. Así que en estos capítulos, capítulo 1, 2 y 3, hemos visto, como para resumir, una nueva vida. También hemos visto una nueva sociedad, quiénes las integran y cómo es la forma de vivir. Pero a partir del capítulo 4, Pablo deja la exposición doctrinal y empieza a llevar las enseñanzas a un nivel práctico. ¿Cómo se debe vivir? Somos una nueva vida, tenemos una nueva vida, hemos dejado la vieja naturaleza, hemos comenzado a vivir una nueva vida. Ahora esa nueva vida está integrada por todos los que hemos sido redimidos y formamos la iglesia. La pregunta es ahora, ¿cómo debemos vivir? Y lo que hace Pablo desde el capítulo 4 es introducir lo que serán llamados ahora los nuevos valores, ¿sí? Los nuevos valores. ¿Cómo cambia lo que era antes a lo que soy ahora y lo que debo hacer ahora? Por eso es que estos 3 primeros capítulos, Pablo hace una exposición extraordinaria de las doctrinas,
enfocado en Dios, el que hace las cosas. Pero ahora, desde el capítulo 4 y parte del capítulo 5, vamos a ver nosotros de que Pablo cambia la exposición por la exhortación. Cambia la enseñanza por la aplicación. Ahora nos dice qué debemos hacer. Y como estas cartas son aplicativas a la iglesia de hoy, nosotros también debemos aprender que somos salvados por el Señor, integrantes de la familia de Dios, esa nueva sociedad que es la iglesia, una nueva humanidad, los nacidos de nuevo, una nueva estilo de vida, y eso significa que, como dice Pablo en Corintios, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Eso es para todo el mundo? No, para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si yo soy miembro de esta familia, renacido del Señor, la exhortación que Pablo empieza a traer desde el capítulo 4 y capítulo 5 es, pues cambien su manera de vivir. Ya no vivan como antes cuando no tenían esta nueva vida. Ya no hagan lo que hacían antes. Por eso es que hoy vamos a ver lo que es la unidad del Espíritu hasta el versículo 16. Y cuando me vuelva a tocar, voy a continuar del versículo 17 que habla de la nueva vida en Cristo. Así que ahora vamos a ver del 1 al 16. Leamos juntos, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad. ¿Qué más? Y mansedumbre. ¿Y qué más? Diga fuerte. Mire a su hermano y diga soportándoos. Con paciencia. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Está bien soportarse, ¿ve? Ya creo que el soportarse ya es el grado del límite, ya de la tolerancia, ¿no? Porque antes dice sobrelleven, amen, ahora dice sopórtense, ¿no? Debe ser que estaba un poco dura la situación, pero vamos a explicar de qué se trata esto. Pero sí nos exige el versículo 3 la condición o la actitud como iglesia. Solícitos, dispuestos, prontos, ¿a qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto sí que es extraordinario. Lo llena todo nuestro Señor. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros le fue dada conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué cosa? A cada uno. Mire si no es incalculable las riquezas y el tesoro que tenemos en Cristo. Cada uno de los que integran esta nueva sociedad, esta nueva familia, esta nueva vida, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Citando el Salmo 68, Pablo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, profetizándose acerca de que Cristo iba a ser el dador de los dones. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del don y del conocimiento, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagemas de los hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su conocimiento para ir edificándose en amor. Padre Celestial, la gloria sea para ti, para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la congregación de los santos. Y la obra de tu Espíritu Santo trayendo entendimiento y sabiduría para nuestras vidas, para comprender tu palabra y el poder para aplicarla, Señor, y vivir como tú nos demandas, con estos nuevos valores que hemos recibido en la nueva vida. Te damos a ti la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la iglesia es este misterio revelado. Y es tamaño misterio revelado que Pablo dice, tengo el privilegio de anunciar esto. Pablo le da la categoría y la dimensión del valor que tiene la iglesia que probablemente nosotros todavía no le damos. Pablo exalta este misterio que estaba oculto, que fue revelado y trae como una máxima expresión de la gracia del Señor a decir, mire, esto es lo que Dios había planificado. ¿Qué cosa? La iglesia, integrada por judíos y gentiles salvados, llamados y que forman parte de esa nueva vida, pero esto es maravilloso. Es la iglesia la cual Cristo pagó con su sangre a todos esos escogidos que fueron electos antes de la fundación del mundo y sellados por el Espíritu Santo y que han dado testimonio de un cambio de vida. El Espíritu Santo dio a conocer esta verdad al apóstol Pablo en revelación y él la da a conocer en su carta a los de Éfeso, para que todos pudiesen entender que esta nueva sociedad, esta nueva comunidad, esta nueva familia, una nación nueva que nacía en este mundo, una nación que ya tiene un gobernante, una nación que tiene sus estatutos, sus decretos y sus preceptos bien establecidos en la palabra, esa nueva sociedad que es la iglesia, ahora debía brillar en la oscuridad como testimonio de que somos diferentes. Y esto no ha cambiado. Esto sigue siendo una exigencia. Si yo digo que pertenezco a la iglesia de Jesucristo y me identifico como un hijo de Dios, pues debemos andar, como Pablo lo desarrolla después, como hijos de luz en el capítulo 5. Debemos andar de una manera diferente, hablar diferente, actuar diferente, pensar diferente, tener un testimonio ante los vecinos diferente. Nosotros no somos ya ordinarios, somos extraordinarios por la obra de Cristo en nosotros. Por lo tanto, todo lo que vemos aquí, que en el capítulo 4 observamos conceptos claves que resalta el apóstol Pablo y que son puntualmente el amor, la unidad, la diversidad y la madurez. Yo sé que la palabra diversidad está capturada por el reino de las tinieblas, pero vamos a explicar de qué se trata esta diversidad en la uniformidad o en la unidad que presenta la iglesia. No es uniformidad, perdón, es la unidad con diversidad, que vamos a ver de qué se trata. Así que lo primero que vamos a ver en estos 16 versículos son 4 cosas en las cuales vamos a hacer mención y rescatar. Primero, vamos a ver la unidad cristiana depende del amor de nuestra conducta. Cómo nos amamos y cómo nos relacionamos unos con otros en esta nueva sociedad. Número 2, vamos a ver que esta unidad surge de nuestra comunión y relación con Dios. Yo no puedo tener una buena relación con usted si no tengo primero una buena relación con Dios. Entonces es necesario ver esto. En tercer lugar, vamos a ver que Pablo está
destacando que la iglesia está enriquecida por la diversidad de los dones que Dios ha dado a su iglesia. Y por último, vamos a ver una exhortación que se transforma en una demanda a la madurez de nuestro crecimiento. Y por esas razones que en este capítulo 4 vemos que ahora Pablo ya deja la revelación doctrinal y empieza a llevar a la aplicación práctica de vida de cómo debemos nosotros ahora vivir como una sociedad. No olvidándonos el contexto de que los de Éfeso eran paganos, ahora no deben ser paganos. Que antes probablemente eran politeístas o tenían muchos dioses o divinidades, ahora no, hay un solo Dios, un solo Señor. ¿Sí? Había que cambiar cosas. Antes probablemente la misma esa impregnación, no sé si esa es la palabra, o estar impregnado, ahí sería más correcto, estar impregnado por la filosofía o la influencia griega, hacía de que el orgullo sea una imagen muy cotidiana. Pero sin embargo, vemos nosotros que acá se exhorta a la humildad, cosa que no era muy frecuente hablar de humildad. Por lo tanto, el apóstol Pablo está llevándonos a nosotros a poder ver en ese contexto cómo los de Éfeso, con una nueva vida, con una nueva sociedad creada, ahora debía empezar a tener nuevos valores de vida. Así que desarrollemos primero el primer concepto que encontramos en el versículo 2. La unidad cristiana depende del amor de nuestra conducta. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo curiosamente vuelve a revelar en el versículo 1 que él es preso, está preso. Por lo tanto, su imposibilidad de estar presente con ellos les está refiriendo a la tarea que ellos tienen que hacer por vocación propia. Tienen que tener esta actitud. ¿Cuál actitud? Que con humildad, con toda humildad y mansedumbre, se soporten unos a otros con paciencia en amor. Es importante ver que Pablo comienza resaltando cualidades morales necesarias para la convivencia en esta nueva sociedad que se llama la iglesia. Nosotros nos reunimos cuando tenemos fijados los días y sus horarios para congregarnos y nos gusta estar, pero no tenemos una cultura que en la iglesia temprana tenía, que más bien era como que habitaban mucho tiempo juntos. Todos los días, dice Hechos de los Apóstoles, en las casas y en el templo, partiendo el pan, comiendo juntos. Nosotros no tenemos esa cultura de congregarnos. Por lo tanto, tal vez es menos probable que haya algún tipo de discusión o tensión o disensión, salvo hechos verdaderamente graves. Pero cuando alguien convive, cuando alguien está más tiempo juntos, es mucho más frecuente y más probable que haya pleitos, ¿sí? Si no, simplemente fijémonos lo que puede pasar en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar. El hecho de convivir todos los días juntos, así como tenemos momentos de amor o de alegría o de felicidad, por ahí también revoleamos uno que otro zapato. ¿Por qué? Porque la convivencia no se hace fácil, ¿sí? Ustedes habrán visto que si tienen muchos hijos, hay unos que son ordenaditos y otros que son desordenaditos. Entonces el que es ordenadito se enoja con el que es desordenadito. Y ahí empieza el pleito. Entonces tenemos conflictos de que, mirá, ¿por qué hace él o por qué le permitía a ella? ¿Y por qué a él puede y yo no puedo? ¿Y por qué esto? La convivencia tiene esas cuestiones de tensión muchas veces. ¿Sí o no? Y cuando la mamá o el papá tiene que servir la comida de algo que ha hecho y dice, a mí no me gusta, a mí sí me gusta, a mí no me gusta y a mí sí me gusta, ¿qué hacemos? Tenemos una disconformidad para almorzar. Entonces, algunos recurren, conociendo los gustos, a que, bueno, hoy come esto vos, comes esto vos y empieza a repartir, ¿no es cierto? Ese punto lo entendemos porque lo vivimos cotidianamente. Pablo estaba iniciando una revelación de lo que era la iglesia que había sido dada por el Señor, pero ahora dice, ahora que ustedes saben quiénes son,
saben que integra la iglesia de Cristo, deben tener una conducta diferente. Así que lo primero que tienen que tener a esta vocación, a este llamado, que tienen que ser dignos, vivir dignamente de este llamado, lo primero es que deben vivir con toda humildad. En el griego es tamainotes, que esta palabra significa o está relacionada a la humildad de mente, de pensamiento, que lleva a una conducta que lo aleja del orgullo o de la altivez de corazón, que elimina y descarta la competencia entre hermanos o tal vez hacer o causar diferencias entre hermanos. Una de las cosas de que sucede en una congregación cuando hay falta de humildad es que predominan las divisiones grupales por orgullo, por soberbia o por altivez. Y esto es lo que Pablo dice, no debe ser así. Debemos todos tener ese mismo sentir. Por lo tanto, mis hermanos, la humildad es esencial para que la iglesia permanezca unida. Todos debemos abrazar un corazón servicial, porque el que es soberbio no sirve, pero el que es humilde pone su vida a servicio. Y debemos entender que todos hemos sido llamados a edificarnos unos a otros. Por eso es que dice que debemos nosotros tener toda humildad como una característica de estos valores morales que nosotros tenemos que tener. ¿Cuándo se descubre o cuál es el sensor o el detector de humildad o de falta de humildad? Cuando alguien le corrige, ¿sabía? Cuando alguien le corrige, el que es humilde, ¿qué hace? Acepta, gracias, agradece, tenés razón, no me había dado cuenta. El que no es humilde, inmediatamente se autojustifica y ataca al ofensor mostrándole sus propias debilidades. Y déjenme decirle, mis hermanos, que es muy frecuente dentro de las congregaciones el tener actos inconscientes del rechazo a la corrección. Y por eso es que también nosotros tenemos que ver que es una forma de mantener la unidad, es saber escuchar, saber aceptar o saber discernir, porque es probable que el hermano que con buena intención le está diciendo algo esté teniendo una mala percepción de la situación y da un consejo equivocado. Pero en ese momento, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente escuchar, discernir, retener lo bueno, desechar lo que no es, y si hay algo que no está fundado, el trato y la respuesta debe ser hecha con amor, que es lo principal. Le agradezco, hermano, le agradezco, hermana, por la observación que me hace, pero creo que tal vez está entendiendo una verdad a media o ha tomado algo que no es así. Le invito a que oremos y que vayamos a ver cuál es nuestra situación para que seamos todos corregidos. Hay formas y formas de poder llevar adelante, pero también la humildad tiene un componente que el apóstol Pablo lo pone aquí, que es la palabra mansedumbre. Y la mansedumbre es la palabra griega praotes, que hace referencia a la amabilidad cálida, a la expresión del amor, a esa mansedumbre que no exalta la soberbia ni el orgullo, sino que la humildad está impregnada de amabilidad. Y una de las cosas que debe tener bien en claro la iglesia de Cristo es que esa amabilidad cálida es la que nos ha mostrado nuestro Salvador Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Mientras Él en algún momento tenía que confrontar, lo hacía. Si tuvo que sacar el látigo para expulsar a los mercaderes del templo, lo hizo. Pero no podemos negar que el Señor era manso. Él era manso. Y su mansedumbre no hace referencia a alguien que no tiene criterio para defenderse o no tiene forma de actuar, sino que con sabiduría el Señor nos muestra que esa mansedumbre, como fruto del Espíritu, está en nosotros y nos llama a vivir de una manera amable. ¿Sabe qué es amable? Que se deja amar. Se deja amar. Es amable. Es diferente a ser odiable, o intragable, como dicen algunos. Amable es alguien que inspira
respeto, amor. Es una atracción sana. Vio que hay personas que cuando llegan a un grupo, esas personas amables transforman la atmósfera. Es como que, qué bueno que está esta persona, qué bueno que llegó. Es como que algo pasa. Pero cuando viene alguien y dice, ¡ay, Dios, llegó este! Una situación de tensión se provoca. Y eso es natural. Lo que Pablo está diciendo, ustedes que tienen una nueva vida, que integran una sociedad, ya no son lo que era antes. Ahora ustedes deben mostrar en la congregación, para estar unidos y preservar esa unidad, deben tener humildad y deben tener amabilidad, que es la expresión de mansedumbre. Por esa razón, la humildad y la mansedumbre son dos cualidades morales muy necesarias dentro de la iglesia. Esa amabilidad cálida también se identifica con el equilibrio de las emociones. ¿Escuchó la frase ni fu ni fa? No debemos tener emociones pendulares, de la alegría a la ira y al enojo. Mantener un equilibrio. Porque en algún momento puede haber alguna situación de disgusto o de tensión entre los hermanos. Pero Pablo está diciendo, esta iglesia ha sido pagada por la sangre de Jesucristo. Los integrantes de esta iglesia han sido escogidos en amor por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Esta iglesia tiene el sello del Espíritu Santo como una marca que no se va a ir jamás como posesión adquirida por Jesucristo en la cruz del Calvario. A esa iglesia, que es una nueva nación, que es una nueva expresión de la manera de vivir diferente que el mundo no la conoce, pues ustedes tienen que dar el ejemplo. Tienen que ser vistos como personas que se aman entrañablemente, que se ayudan mutuamente, que son todos humildes en cuanto a servir para que el otro esté mejor. Esa es la idea. Lamentablemente, las invasiones de marketing y de falsos evangelios y de gran presión del egocentrismo para tomar protagonismo dentro de las iglesias han hecho de que muchas iglesias caigan en las burlas y no en la admiración. Ellos creerán por cómo se aman. Nosotros debemos ser un testimonio. Pero acá el apóstol Pablo continúa en su exposición, aquí en el versículo 2, y dice, después de toda humildad y paciencia, soportándoos, soportarnos, ¿sí? Soportarnos. Y ese soportarnos no está relacionado con el límite, ¿sí? ¿Vio que a veces decimos, hasta aquí me tiene esa persona? No está haciendo referencia a eso el apóstol Pablo. No está haciendo referencia al soportarnos como para decirle, mire hermano, yo medio que ya no lo trago, pero voy a hacer un esfuerzo descomunal para que tengamos una buena relación. No está haciendo referencia a eso el apóstol Pablo. Nosotros la palabra soportar la relacionamos a los conflictos de ruptura, porque por ahí se escuchó decir, ya no te soporto más. Pero ¿qué quiere decir soportar? Seguramente usted tiene algo elevado que está soportando. Por ejemplo, lo que tenemos allí son soportes de los ventiladores. Sin esos soportes se caería. Soportarnos es sobrellevar la carga del hermano. Soportarnos es hacer un esfuerzo para que mi hermano no caiga. Soportarnos es poner mi propia vida al servicio de mi hermano, porque todo está impregnado del amor. Cuando dice soportándonos con paciencia unos a los otros, no está diciendo Pablo de que hay falta de tolerancia dentro de la iglesia, sino la actividad que debemos tener como miembros. Debemos tener un corazón que soporte con amor el peso del hermano. El ejemplo que podemos ver en la Biblia es cuando Jesucristo fue azotado y maltratado toda la noche y ya sentenciado a cargar la cruz hasta el Gólgota, no podía llevar el madero y fue Simón de Cirene, ¿se acuerdan? El que tomó el peso de la cruz de Jesús para llevar hasta el Gólgota. Él soportó la carga, soportó el peso, pero como dijimos en una enseñanza, Simón
pensaba que él estaba ayudando a Jesús, pero en realidad Dios estaba ayudando a Simón a través del peso que Jesús estaba llevando, que eran sus propios pecados. Y eso es lo que nosotros podemos ver, que es soportarnos, es, hermano, no te voy a dejar que caigas. Hermano, no voy a dejar que te hundas. Voy a soportarte con todas las fuerzas que me da el Señor. Voy a soportarte incluso con paciencia, porque la inmadurez de algunos hermanos llevan a tener conductas de niño y a veces nosotros nos hartamos de esa situación, pero acá dice la palabra no. Deben soportarse con paciencia los unos a los otros en amor. Es resistir el dolor en la esperanza. Es tener una visión superadora ante la oscuridad de un panorama. No sé cómo va a suceder, pero hermanos, sé que tú y yo vamos a estar en el cielo. Así que yo no sé cómo va a ser la situación acá, pero yo sé que tú y yo vamos a adorar juntos, postrados delante del Señor Jesucristo. Así que no sé cuánto te queda de fuerza. A mí me queda muy poca fuerza para soportarte, pero yo no te voy a dejar mientras el Señor diga en su palabra que debemos tener esta actitud. Porque tú y yo vamos a dejar que las lágrimas corran acá, pero nuestro Salvador las va a enjugar cuando entremos a su gloria. Vamos a tener esa esperanza. Satanás quiere que te desconozcas con tu hermano. Satanás quiere que tengas una actitud hostil, fría, indiferente. Pero mi hermano, vamos a estar todos siendo amados por el Padre cuando nuestro amor es expresado para el hermano. Paciencia. Qué linda palabra, paciencia. ¿Cómo me cuesta ir a los médicos a mí, hermano? Pero es que yo tengo una paciencia espiritual, no una paciencia para ir a los médicos. No, es una paciencia. Hay que tener paciencia. Por eso se llaman pacientes. Paciencia. También es una palabra griega, marcotimia, que es soportar por mucho tiempo esperando una solución o una respuesta. ¿Qué me motiva a ser paciente? La respuesta. Acá varios de nosotros ya nos hizo paro, ¿no? Y cuando te dicen, espera el resultado. Qué paciencia, ¿no? Es el único resultado que no queremos ser positivo, ¿no? Nos alegramos con saber que somos negativos, dice, ¿no? Pero la paciencia está impregnada de la esperanza o de la espera de un resultado o de una resolución al problema o de un final esperanzador. Esa es paciencia. Tengan paciencia. Están siendo atribulados, tengan paciencia. Están siendo perseguidos con toda la furia de Satanás, con este imperio inmundo de este sistema. Pues tengan paciencia. Están quedando sin recursos para alimentarse, para sostener sus vidas. Tengan paciencia. La paciencia no es algo que nosotros lo podemos ejercitar porque nosotros por naturaleza somos impacientes. Si el marketing ya ha demostrado que todo lo que es rápido, instantáneo, inmediato es lo que quiere la gente, porque no quiere tener paciencia, no quiere esperar. Hasta WhatsApp te puso un acelerador de voz para que si te mandan un mensaje de 14 minutos, a veces mi esposa cuando ella quiere mandar un mensaje de audio, le digo, mira mami, hace audios cortitos y manda, cortito y manda, cortito y manda, porque cuando alguien ve y dice, 9 minutos. ¿Qué hace? No lo escuchan. ¿Sí o no? No lo escuchan. O no, me pasa a mí solamente que hay que escuchar. Ahora he puesto un acelerador que es, no sé, una voz distorsionada. Pero la paciencia, que no es del Señor, no tiene una esperanza que alimenta la paciencia. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza sabemos que viene con Cristo en gloria y por eso nuestra paciencia en la iglesia debe ser ejercitada uno con los otros. ¿Paciencia en qué? ¿Qué debo esperar? Que Dios está trabajando en mi hermano. Él comenzó la obra, la va a perfeccionar.
Hermano, téngame paciencia a mí también. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado conmigo. Todavía hay muchas cosas feas de mi vida que no le va a gustar a usted, porque ni a mí me gusta, no le va a gustar a usted. Así que no se ponga a mirar las cosas feas que yo tengo, vea lo que ya el Señor viene haciendo. Porque lo otro ya no va a estar. Lo otro va a ir menguando. Es la forma en que nosotros podemos ver, oh, ese hermano, cómo es de chismoso ese hermano, pero resulta ser que es un gran predicador. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a concentrar en su debilidad, lo que va a ser cambiado, destruido, desechado? ¿O veo lo que Dios ya está haciendo? ¿A dónde pongo mi mirada? Ustedes se dan cuenta que Jesús tenía 12 personas difíciles que Él escogió como apóstoles, ¿sí o no? No eran perfectos, no eran académicos. Hasta algunos no sabían leer ni escribir como Pedro, porque la carta la escribió Silvano. No fue Pedro, él no sabía ni leer ni escribir. Pero vemos nosotros que eran personas toscas, personas brutas, trabajadoras, sin letras. Otro era un celote que era un subversivo de ese momento. Jesús llamó a ellos y los formó, pero sin embargo Jesús no estaba viendo lo que iba a ser desechado, sino lo que iba a ser la nueva vida que se iba a manifestar en ellos. Por eso, mis hermanos, es que es muy importante nuestra unidad que depende del amor de nuestra conducta. Voy a ir más rápido porque tengo tanto miedo de hacer lo mismo que el domingo pasado o la anterior cuando fue, que me alargué bastante. Segundo punto está en el versículo 3 al 6, que nuestra unidad no solo surge del amor de nuestra conducta unos hacia otros, sino también de nuestra unidad y comunión con Dios. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Es hoy perfecta porque es día domingo y viniste a la iglesia? ¿Y qué pasa mañana? ¿Qué pasa pasado? ¿Cuáles son tu relación? ¿Cómo oras? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cuál es tu tiempo a solas con el Señor? El versículo 3 al versículo 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Algunos piensan, algunos teólogos creen que esto es un fragmento de un himno o de un credo de catecúmenos en aquel momento, que Pablo estaba citando por la expresión un poco prosa o poética de este fragmento del capítulo. Pero estas afirmaciones de la unidad está relacionada con las tres personas de la Trinidad, con el Dios en tres personas, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El versículo 4 podemos ver nosotros que dice un cuerpo y un espíritu, ¿sí? También habla de un Señor y de un Padre. Entonces podemos ver que esta unidad que nosotros necesitamos, ¿qué pasó? ¿Hice algo? Parece que fue fuerte, ¿no? Esta unidad que nosotros tenemos es una unidad que nos lleva a tener una relación con nuestro Dios Trino, una relación con nuestro Padre, una relación con el Hijo Jesucristo y una relación con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo me relaciono con Dios? ¿Puedo entender que Dios es un Dios en tres personas? ¿Puedo entender que cada uno tiene una función que se aplica a nuestras vidas? Hermanos, hay algo que nosotros podemos ver en esta expresión de que mi relación con Dios es conocer que Él es trino. Y es conocer de que el Dios Padre es el soberano que determinó y decretó todas las cosas como un plan. El Dios Hijo es el ejecutor de todo plan divino en el cual el Padre había pensado, había diseñado, había decretado y le había encomendado la tarea para hacer al Hijo. Y el Dios Espíritu Santo es el que aplica lo logrado por el Padre y por el Hijo en redención y lo aplica en nosotros como una regeneración, una nueva criatura, una nueva vida y nos equipa y nos instruye a nosotros. Cuando estoy entendiendo, estoy sabiendo que mi vida tiene relación espiritual como es demandada. Hay un solo cuerpo porque hay un solo espíritu. Hay una sola esperanza y una sola vocación cristiana, una sola fe, un solo bautismo. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y hay una sola familia cristiana que nos garantiza, que nos integra a todos que estamos en Cristo, porque hay un solo Padre y es un Padre de todos.
Ese Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es también nuestro Padre. Amén. ¿Por qué hay una esperanza? Porque Cristo nos dio esa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Yo me voy, pero vendré y los tomaré, los buscaré, les traeré conmigo mismo. Voy a preparar un lugar para que estemos juntos. Mis queridos hermanos, qué belleza a dónde vamos. Preparado por Él, el que hace todas las cosas perfectas. Estamos unidos porque Dios nos une. Dios Padre nos une como familia, como hijos suyos. Dios el Hijo nos une con la esperanza en la redención y en la glorificación venidera. Dios Espíritu Santo nos une en la diversidad de la actividad del cuerpo a través de sus miembros por los dones que Él ha repartido. Por eso es que no podemos tener unidad de la iglesia si no tenemos una unidad primeramente con nuestro Dios. Así que mis hermanos, ¿quiénes son los que integran una iglesia local pero no entrarán al cielo cuando venga el Señor? Los que nunca le han conocido al Señor, pero sí han conocido que afuera decía Ministerio GES y ahí me quiero congregar y estoy bien cómodo. No somos nosotros los que le salvamos. Nosotros no podemos hacer ninguna diferencia hasta que no conozca a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Hasta que no sea como hemos escuchado el miércoles, Cristo, el Señor, que habite Cristo por el Espíritu, haciendo que Cristo reine en usted, que sea el Señor, que sea el gobernante, que sea el dirigente. En eso consiste la nueva vida. Por eso, mis hermanos, es bueno resaltar lo que el Señor nos está hablando en esta carta del apóstol Pablo. ¿Vamos bien? ¿Me estoy haciendo entender? Gloria al Señor. ¿Se siente feliz de pertenecer a esta iglesia? No a esta iglesia, a esta sociedad nueva. Amén. ¿Se siente parte de ella? ¿Se siente feliz de decir gracias porque estoy en una iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia del Señor? ¿Se siente feliz? ¿Para qué? Conozco ese silencio. ¿Qué tengo que hacer? Conozco ese murmullo. Pues, ¿qué hace el Señor? Esta unidad está enriquecida por la diversidad de los dones espirituales, ministerios, operaciones y actividades que Cristo ha dado a su iglesia. El versículo 7 comienza, pero, ya hemos visto todo lo anterior, pero ese pero nos conduce ahora a la práctica. Pero a cada uno de nosotros, levante la mano los que creen que forman parte de esos cada uno. Algunos todavía no, ¿eh? Fabián, ¿no? Amén. ¿Usted ya, hermano? Amén. ¿Pertenezco? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiene usted? Dones. Usted no es un vaso vacío ahora está lleno de la plenitud de Cristo. El mismo versículo que hemos leído, el 10, dice, el que llena todos en todo. Usted también tiene dones. ¿Qué son los dones? No vio todavía lo que el hermano Oscar enseñó, ¿no? Lo vamos a hacer una especie de encuentro, ¿sí? Viernes, sábado y domingo. ¿Estamos bien con 3 días? ¿Así? A una tercera parte. Bueno, podemos hacer el sábado toda una jornada así, ¿no? Varios talleres, para que todos podamos conocer qué son los dones espirituales, qué son los ministerios, qué son los talentos o las operaciones, quién los da, cómo utilizarlo. Porque ahora siéntese bien, ponga atención, agárrese bien de su silla. Le voy a hacer la pregunta crucial. ¿Cuántos de los que están presentes aquí saben qué dones tiene de parte del Señor? No digan cuál, pero digan, yo sé cuál es mi don. Muy bien, 8 hermanos
¿Ah? Dispuesto para... No se avergüence si usted dice, yo no sé qué don tengo. Porque esto también lleva tiempo de práctica, de conocimiento, de ejercicios. Pero lo que vemos, hermanos, es que nosotros integramos un cuerpo. Y como cuerpo tiene miembros. Y cada miembro cumple una función en relación de sus mismos miembros. ¿Sí? ¿Usted puede hacer así? Haga así si puede. A ver si le sale. Si le sale, qué bien, ¿no? Y así, y así, y así. O sea que tenemos una perfecta relación entre los miembros de mi mano. Ahora, levante el dedo chiquito. Abra la boca. Tóquese el esófago. ¿Por qué se ríe? Somos el mismo cuerpo, pero no tiene relación esto con mi esófago, pero sí hay otros miembros que seguramente tienen más relación. Entonces, creo que es importante ver la maravilla de la creación del cuerpo humano para que podamos entender que Cristo como cabeza, la funcionalidad de cada miembro es tan importante, es tan vital, que si hay algunos miembros que no están funcionando, que no están haciendo su tarea, el cuerpo va a comenzar a tener dificultades. Eso es lo que nosotros vemos como esta ilustración que el apóstol Pablo dice. Por lo cual nos lleva a nosotros a entender que a cada uno por la gracia fue dada la medida del don de Cristo. Y citando Pablo al Salmo, está haciendo referencia a que Cristo es el que dio los dones a los hombres por la aplicación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que mis hermanos, ¿qué es lo que debemos ver nosotros aquí? Que aquí vemos que hay una diversidad en la unidad. Somos uno en el Señor, un cuerpo, una fe, un Padre, un Espíritu, una esperanza. Pero tenemos una gran diversidad. Allí está la riqueza de la iglesia. Porque cada uno de nosotros estamos viviendo una integración para ser útil para la edificación de la iglesia. ¿Por qué este proceso de cuarentena ha sido peligrosa para la iglesia? ¿Ustedes saben cómo se entrenan los astronautas para estar en órbita? Nunca, Están encerrados por mucho tiempo y tienen que desarrollar las mismas actitudes de autosuficiencia o de abastecimiento o de vivir de una forma soportando la soledad, soportando el no hablar con nadie, el tener un enfoque muy cerrado como un claustro y poder trabajar, mantener todavía el orden, el pensamiento, la habilidad con la cual tiene, a pesar de que la soledad lo está abrumando. Ese es el entrenamiento, encerrado. Caso que cuando esté en una cápsula en órbita, ya esté acostumbrado a hacer sus cosas encerrado. Cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos y no aprendemos a desarrollar, probablemente desarrollemos habilidades que hacemos, pero que no estamos hechos para eso, sino para tener una relación en sociedad. Y el cuerpo necesita la actividad de cada uno de los miembros. Cada uno es importante. Por esa razón nosotros vemos que el apóstol Pablo dedica en el capítulo 12 de Romanos y en el capítulo 12 de 1 de Corintios muchos detalles acerca de los dones y de las operaciones y de los ministerios que el Señor ha dado. Como nosotros podemos ver aquí en el capítulo 4 del 7 al 12, encontramos nosotros, por ejemplo, el versículo 11 que dice, y Él mismo, haciendo referencia a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son 5 ministerios. Esos 5 ministerios son dados por Cristo Jesús con la misión de edificar la iglesia. Pero tenemos que ver nosotros, hermanos, que hay algunos de esos ministerios que ya no son vigentes, puesto que ya lleva bastante tiempo la iglesia de estar siendo edificadas por el Señor.
Esos dones que se identifican como fundamentales lo hemos visto en la carta de Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, que es la iglesia sobreedificada sobre Cristo, que es el fundamento, pero las doctrinas de los apóstoles y los profetas, sobre eso edifica el Señor la iglesia. 2000 años después no podemos pretender que haya nuevos apóstoles o nuevos profetas que traigan nuevos cimientos porque ya está dado la iglesia inicial, la iglesia visible inicial. Pero sí vemos nosotros que la actividad de los pastores, de los maestros, de los evangelistas sigue siendo útil y necesaria como para que haya expansión. Pero cuando estamos dentro de la iglesia necesitamos nosotros entender que Dios ha dotado de riquísimos dones para que la iglesia se nutra. El dador de los dones espirituales es Cristo. El carácter de los dones espirituales es extremadamente variado. Pablo lo deja muy en claro en 1 Corintios capítulo 12. Hay dones, hay ministerios, hay operaciones. Pero el propósito de los dones es necesariamente y únicamente para el servicio. La palabra diaconía es la palabra griega traducida como sirviente, o también se traduce como ministro, ¿sí? Que es sirviente. Y fuimos llamados a servir. Por eso es que el propósito de los dones espirituales es el servicio. Pablo está poniendo el propósito o el motivo por el cual Cristo repartió todos esos dones. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que Pablo, volviendo al contexto de la iglesia de Éfeso, los de Éfeso reciben esta carta y empiezan a entender que no solo era enfocado en cómo Dios lo había salvado, cómo los había transformado, sino qué es lo que debían hacer ellos ahora. Ahora ellos dicen, ¿cómo que yo tengo dones de parte de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios decir con esto? Los dones no han sido dados para que el mundo sea beneficiado, sino para que la iglesia sea edificada. Los dones son para la iglesia. ¿Saben cuál es lo único que necesita el mundo? Es que la iglesia edificada, la iglesia conociente, la iglesia en madurez, la iglesia redimida, predique el evangelio de Cristo. Nada más. Predique el evangelio de Cristo. Pero cuando ingresa a la iglesia viva está llena de esta diversidad, de esos dones que edifican y que hacen muy bien a todo el cuerpo de Cristo. Termino, punto número 4, del versículo 13 al 16. Es una visión panorámica de esta exposición, por eso es que les aliento a que ustedes puedan ver esos textos que he citado. La unidad cristiana demanda madurez de nuestro crecimiento. Demanda madurez de nuestro crecimiento. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por viento de doctrina y por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro que recibe en su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra llegar es clave. Llegar indica la meta, que un día llegará a la iglesia. La iglesia alcanzará la perfección. La iglesia que va a ser la esposa del Cordero está siendo preparada por el Espíritu Santo para que alcance esa plenitud. La iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas. La iglesia perfecta en la cual la redención de Cristo ha eliminado para siempre la esclavitud del pecado, la presencia del pecado y por siempre la existencia del pecado. Ya no habrá más en nosotros eso. Todavía pecamos y nos lamentamos, nos avergonzamos, nos duele pecar.
Si bien es cierto, el Señor ya nos perdonó todos nuestros pecados para siempre, pero sin embargo nosotros sufrimos esas consecuencias del pecado. Pero cuando seamos transformados en gloria para siempre, perfecto, ya el pecado no tendrá más existencia, no existirá más. Y tendremos nosotros una hermosa manera de vivir con Cristo en la eternidad. Esa palabra llegar es la meta de la iglesia. Y ese verbo llegar significa literalmente llegar a encontrar o lograr el objetivo o llegar a ser ese hombre perfecto según Dios en su palabra. Y cuando hablo hombre, no necesito estar aclarando que es una cuestión de género. Estoy hablando tanto varón como mujer. Y esto nos indica, mis hermanos, que debemos nosotros estar preparados en el crecimiento en la palabra del Señor para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Ya estos famosos cantantes que ya no saben qué más buscar de cosas nuevas, un famoso cantante, Marcos Witt y otros más, que ahora ya están predicando de que la salvación se pierde y cuántas cosas más, ¿no? Y yo creo que ya el desvarío de su fama y cuántas cosas más que han sido también víctimas de la adulación y de la idolatría de muchos, está cayendo en lugares peligrosos ya. Pero hermanos, es necesario que usted valore todo lo que se le enseña doctrinalmente. ¿Se pierde la salvación o no? No se pierde la salvación. ¿Somos salvos por obras o por gracia? Muy bien, hermanos. ¿Nosotros escogimos a Dios o Él nos escogió a nosotros? ¿Nosotros escogimos al Señor cuando escuchamos el Evangelio o Él nos escogió antes de la fundación del mundo? O sea, esa respuesta que usted afirma contundentemente y que podemos hacer mucha más profunda, incluso hasta la escatología, ¿no? Usted ya fue enseñado, usted ya fue educado en esto, pero la madurez es necesaria porque van a ser golpeados. Y a algunos le va a peinar la Biblia con texto para decirle que usted está equivocado. Satanás se paró delante del Señor en el desierto y le dijo, sí, pero escrito está también. Y citó un salmo, ¿no? Y déjeme decirle, hermanos, que su convicción es la que va a llevar a que usted alcance la estatura, la plenitud de Cristo. La iglesia va a recibir esto. ¿Por medio de quién? De los ministerios. En este caso activos, ya tenemos los fundamentos apostólicos y proféticos. Los profetas anunciaron del Antiguo Testamento la llegada del Mesías. Los apóstoles dieron a conocer la revelación de que ese Mesías es Cristo y que de Él hemos recibido lo que ahora yo les enseño. Y nos enseñan los apóstoles todas las bases doctrinales que nosotros tenemos que tener. Cada doctrina que usted abraza bíblicamente le hará crecer, le hará servir con sus dones bíblicamente, sin manipulación, mis hermanos, sin hacer decir que el Espíritu Santo hace algo cuando el Espíritu Santo no hizo, sino que fue mi manipulación, hermanos, cuidado, porque eso es lo que se hace. Hermanos, si la blasfemia era atribuirle a Satanás lo que Cristo estaba haciendo, porque decían, ese por Belcebú hace las cosas, esa era una blasfemia, mis hermanos. Ahora lo más blasfemo es atribuirle a Dios lo que Satanás hace. Porque Él también hace muchas señales y milagros mentirosos y solamente van a buscar milagros. Déjeme decirle que nosotros tenemos que ver y entender, mis hermanos, es que todo lo que nosotros necesitamos saber está en Cristo y su palabra ha sido revelada para que nosotros crezcamos, que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier lugar. Muchos con astucia emplean artimañas del error, que es la manipulación, que es el control, es la dominación. Eso se llama hechicería, mis hermanos. Es fascinarlo, es sacarlo del eje, es sacarlo de la verdad. ¿Cuántos cristianos están en el mundo y no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque han sido manipulados. Si verdad han sido salvados, van a volver. Destruidos, pero van a volver para el Señor. Porque mis hermanos, yo creo en el pacto de la gracia del Señor. Entre eso están nuestros hijos, nuestros parientes, las personas a la cual amamos, hermanos de la iglesia. Esta congregación ha tenido preciosos hermanos y a veces da pena saber en el estado que están.
Pero nuestra oración es, Señor, que ellos vuelvan a ti. O tráelos tú, pastor de las ovejas perdidas. Tráelos, Señor. Esa unidad que demanda madurez no es posible si no estamos entendiendo que crecemos, nos fortalecemos y nos edificamos si estamos arraigados o entendiendo que estamos arraigados a Cristo, que es la cabeza. Él es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Ahora, un hermano, una hermana, redimida por el Señor, que está hoy alejado de la comunión de Cristo y de la iglesia, y que hace mucho tiempo que a lo mejor no congrega, ¿pierde la salvación? No. Por lo tanto, es parte todavía del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? ¿Los dones se pierden o son irrevocables? ¿Saben, hermanos? Nuestra oración debe ser ahora por ellos. Nuestra misión es soportar su peso e ir a buscarlos y alentarlos a que sigan. Decirle, hermano, estamos orando por vos. Porque ellos son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, son miembros, porque estamos unidos a Cristo, que es la cabeza. Unidos entre sí. Yo estoy unido a esos hermanos que ya no congregan. Pero necesito que ese hermano también esté reconciliado con el Señor. ¿Se entiende? La base es el amor. La base es la unidad. La base es la diversidad de herramientas que Dios nos ha dado equipando a la iglesia para estos fines. Y la base es la madurez. Todo esto, mis hermanos, nos lleva ¿a qué? Al versículo 16 final, cuando dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la tarea de la iglesia, ver cada día que crecemos, cada día que estamos siendo edificados. Y así como me gozo de que mis hermanos hayan vuelto a casa, Walter, Aida, su esposa, Fabián, Pablo, que está con una situación que no puede venir, pero hermanos que hace años estamos juntos. Anhelo que vengan todos nuestros hermanos. Anhelo mi hija que venga. En verdad, de todo corazón. Yo anhelo que tus hijos que están alejados también vengan al Señor. En verdad que lo anhelo. Y si ellos han sido sellados desde la eternidad, esa es nuestra esperanza. Verles a ellos también adorando al Señor. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Pero no dejemos que nadie más se caiga. Soportémoslos en amor. Soportemos ese cuerpo, tal vez con peso muerto. Lo retengamos con paciencia. Ya venimos diciendo que vienen días difíciles y así serán, hermanos. Pero algo que aprendimos es que el Señor es fiel en su promesa y nunca nos abandona. Nunca nos dejará. Como cantamos, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Amén. Señor, bondadoso Padre Celestial, misericordioso Salvador Jesucristo, amigable Espíritu Santo, gracias Dios por tu presencia con nosotros.
Gracias por hacernos recordar o enseñarnos en esta mañana que formamos parte de esa maravillosa iglesia que es tu cuerpo, tu familia. Mi Señor, mi Dios, nosotros nos recreamos en la esperanza de tu gloria venidera. Tal vez nos sentimos tan limitados con nuestras palabras o con nuestras palabras para convencer de que esos hermanos que están alejados vuelvan. Señor, nosotros creemos igual que el centurión. Di la palabra solamente tú, Señor. El corazón de ellos volverán en sí y buscarán de ti, Señor. Da la orden, Señor, de tu trono. Aquí hay esposas que anhelan que sus esposos vengan a ti. Acá hay madres que esperan que sus hijos vengan a ti, Señor. Aquí hay congregación, una congregación que vio pastores alejarse. Hermanos preciosos, ministros de alabanza, Señor, que están en tinieblas, Señor. Pero enséñanos cuán importante es la expresión del amor para que no caiga nadie más y para que sostengamos, Señor, a los que están ya casi con su peso muerto, que los sostengamos. Trae, Señora, de nuevo a los que están extraviados. Trae, Señor, reedifica tu iglesia en este tiempo, Señor. Nosotros nos declaramos necesitados de ti, de tu poder, de tu fuerza, Señor. Y permítenos, Señor, que nuestros dones que tú nos has concedido sean utilizados con amor para el servicio y para la edificación. Pero, Señor, qué maravilloso plan es tu iglesia. Qué maravilloso plan es la redención para salvarla. Qué maravilloso plan, Señor, es la vestimenta santa que tú has dispuesto para tu iglesia. Qué maravilloso plan, Señor, es la redención de la gloria que viene, Señor, donde viviremos para siempre contigo. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por la amistad que tú derramas en nuestros corazones para tener contigo, Señor, nuestro hermano mayor, nuestro Rey. Porque no nos pagas conforme a nuestros actos, los que merecemos, Señor. Te alabo, Señor, por cada joven, por cada adolescente, por cada niño, por cada familia. Te alabo por los ancianos. Te alabo por cada uno que escribieron historias, Señor, en la iglesia, que aportaron, Señor, su servicio, su taza de mate cocido, su pan, Señor, amasado para los niños, esas cartulinas cortadas con tijeras, Señor, esas plasticolas de colores, esos dibujitos, Señor, que hacían los niños. Gracias por lo que pusieron su corazón para pintar la iglesia, para sostenerla con sus ofrendas. Gracias, Señor, porque cada uno de nuestros aportes, Señor, es simplemente una expresión pequeña del agradecimiento que tenemos para contigo, amado Señor, amado Rey. Ayúdanos a ver, Señor, lo impío que es el mundo para no tentarnos a buscar nada de allí. Y abre nuestros ojos para ver tu gloria, Señor, como la vio Juan. Señor, te agradezco en esta mañana. Reaviva el fuego de los pastores, de los maestros, de los evangelistas. Reaviva, Señor, la pasión por predicar, por las almas. Señor, extiéndenos, multiplícanos, Señor, extiéndenos. Te doy gracias que por solo tu misericordia y por tu gracia aún estamos en este lugar, porque esperamos en ti, Señor.
solamente por tu gracia. Algo vas a hacer, Señor. Hay algo que vas a traer y lo esperamos con gusto, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Con su propia boca alabe al Señor, glorifique su nombre. Levante su voz de alabanza allí donde está. Bendiga al Rey de Gloria. Bendiga al Rey de Gloria. Alábele. Dígale gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu favor. Gracias por tu bondad. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Nadie es como tú. Nadie es como tú, Señor. Alábele, Señor. Nadie es como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. ¿Se anima a decirlo, iglesia? Nadie es como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia.